como mencionaron, vamos a hablar entonces de las problemáticas de las defensorías de las audiencias en América Latina. En principio, es necesario explicitar que la figura de las defensorías viene desarrollándose en América Latina con intensidad desde mediados de la década del 90, desde fines del siglo pasado, de manera que es una institución muy joven comparada con otras regiones del mundo como puede ser Europa o los Estados Unidos. Fíjense que este camino comenzó en 1996, cuando Colombia dio el puntapié inicial, cobró cierto impulso en el Perú, justamente en el marco de las discusiones por una ley, por una comunicación democrática. Luego en Brasil, con la creación entonces de las defensorías a partir de una legislación que alcanza a todo el sistema público de medios. Luego en Argentina, a partir también de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, una defensoría que ya tiene competencia nacional con algunas características distintivas, pero con las mismas capacidades de diálogo y de encuentro y nunca capacidades sancionatorias o punitivistas. Fíjense que siguió adelante en este camino de promover esta institución el Ecuador, luego el Uruguay con también una ley por una comunicación democrática, en México con todos los debates y las definiciones, entonces en torno de la cantidad de defensorías que habrá. En Venezuela tenemos una defensoría que es por autorregulación, es el caso de una radio comunitaria, y la sociedad civil que viene impulsando esta figura en distintos países, como ocurre en Chile y en Paraguay, y a quienes les interese profundizar, además de las experiencias que tendremos hoy, también aquí hay representantes de la mayoría de estos países con los que pueden intercambiar perspectivas. Fuimos acompañando esa evolución entonces de las defensorías, creando espacios de intercambio, de reflexión, para evitar sobre todo ese aislamiento, esa soledad que sienten muchos de los defensores y de las defensoras. Sepan que no estamos solos, que la historia de la defensa del derecho humano a la comunicación no empieza con la llegada de cada uno de nosotros, sino que al contrario, hay una especie de hilo de Ariadna, desde mi punto de vista, que nos permite salir del laberinto en el que muchas veces sentimos que estamos y que nos permite entonces reconocer las tradiciones anteriores, recuperar lo mejor de esas herramientas y profundizar y mejorar nuestra tarea. Por eso fueron tan importantes el congreso que realizamos aquí en Buenos Aires, en el que pudimos vernos por otra parte, reconocernos cara a cara, también el que realizamos allí en Colombia, y fíjense la evolución en cuanto a cantidad de representantes que van participando en cada uno de esos congresos, señalando entonces la necesidad que tenemos también de generar estos espacios de intercambio. En estos encuentros justamente comprobamos que tenemos una agenda común de problemáticas en América Latina, una agenda que tiene que ver entonces con que en la radio y en la televisión encontramos una excesiva cosificación y sexualización de las mujeres, criminalizaciones de la niñez y la adolescencia, discriminaciones muy concretas del colectivo LGTBIQ, invisibilización, como señalaba Marita Mata, de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos campesinos, estigmatización de los migrantes y una clara espectacularización informativa. No es la información socialmente relevante lo que ocupa el mayor o el mejor espacio, sino que por el contrario es una especie de show espectacularizante. Y por supuesto que este escenario es de una alta vulneración de los derechos de las audiencias. Esta agenda común muestra solo una parte de las problemáticas con las que tenemos que lidiar los defensores y las defensoras de las audiencias en América Latina. Y ahora veremos otra. El año pasado, por allí está Flavia, se realizó desde la Defensoría del Público una encuesta en la que le preguntamos directamente a los defensores y a las defensoras cuáles son los obstáculos desde su propio punto de vista. Y fíjense que reconocieron como mayores obstáculos la escasa educación crítica que tienen las audiencias con respecto a los medios de comunicación, el escaso conocimiento de las propias defensorías y de las funciones específicas que va teniendo, la baja participación, por ende, si no se conocen cuáles son los derechos ni se conocen las defensorías, los niveles de participación, por ende, son muy bajos.
Y en un segundo lugar, porque comparte la cantidad de votos, se menciona el escaso presupuesto para realizar tareas pedagógicas, las tareas dialógicas que mencionábamos. Sin embargo, cuando la pregunta tiene que ver con cuáles son las prioridades en cuanto a esos obstáculos, cómo los jerarquizarían, fíjense cuál es la respuesta. Sigue en los primeros puestos ranqueada la escasa educación crítica de las audiencias con respecto a los medios, sigue el escaso conocimiento de las defensorías, también la baja participación del público, pero el presupuesto cae al 8º lugar. Es decir, que cuando plantean cuáles son sus principales problemas, no aparece ya el presupuesto como uno de los jerarquizados. Sin embargo, yo me pregunto cómo podemos hacer sin presupuesto para distribuir las leyes, las normativas, los códigos de ética, los manuales de estilo. ¿Cómo podemos hacer sin tener ningún tipo de recurso económico defensorías menos desacartonarlas, en definitiva, abriendo la puerta a la participación de las audiencias o de nuestros lectores, que desde nuestro punto de vista es absolutamente esencial? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de nuevas pedagogías de nuestras audiencias si no tenemos recursos económicos? Y si bien ha sido enunciado como uno de los problemas principales, si bien no ha sido enunciado, perdón, eso es lo que quiero decir, creo que es fundamental que nos permitamos reflexionar sobre si parte de la problemática que tenemos, quienes ejercemos como defensores y defensoras, no está en el propio ADN de la forma de elección y de la forma de rendición de cuentas que hacemos los defensores y las defensoras. Fíjense que cuando consultamos quiénes intervienen en Latinoamérica, se ha hecho esta encuesta e invitamos a todos los defensores y defensoras a que la puedan hacer, se las van a alcanzar para que la puedan completar y entonces tener una mirada más amplia que la América Latina, que me parece fundamental. Fíjense que en el 68,5% de los casos relevados de América Latina, son los directivos de los medios de comunicación quienes eligen a los defensores y a las defensoras. Que cuando consultamos sobre a quienes se les rinde cuenta de la labor, también en un 42,2% es a los directivos. Y es mucho más bajo el porcentaje de participación de elección del defensor o de las defensoras por parte de las audiencias, es prácticamente nulo. Fíjense, el 5,7%. ¿Cómo es posible que a quienes defendemos no puedan participar en la elección de quienes somos defensoras o defensores? ¿Cómo es posible que a quienes defendemos no le rindamos cuentas en la gran mayoría de los casos? Que le rindamos más cuentas a los directivos que a nuestras propias audiencias, que son entonces a quienes debemos trabajar en su defensa y desde mi punto de vista también en su formación crítica. ¿No estará también vinculado con quién decide los presupuestos? Fíjense que sí, porque cuando consultamos entonces quiénes definen los presupuestos de los defensores y las defensoras, la respuesta fue que en un 76,9% los hacen los directivos, que son los mismos que eligen entonces en su mayoría defensoras y defensores, y que son además quienes determinan que los presupuestos propios sean casi nulos. El 58% de los defensores y las defensoras que consultamos no tienen presupuesto, en parte a la decisión de quienes son los dueños de los medios de comunicación. ¿No será este parte de nuestro complejo laberinto? ¿No será también esta una posibilidad para reflexionar sobre el alcance de nuestra tarea y cómo podemos mejorarla? Sobre todo en escenarios de comunicación concentrada. Y creo que es necesario que por lo menos establezcamos algunas de las consecuencias que trae la comunicación concentrada en América Latina. La unificación de las líneas editoriales y de las agendas, que también se mencionó. La reducción entonces de cuáles son los criterios periodísticos y cuáles son las jerarquizaciones temáticas, la invisibilización, los silenciamientos y lo que Owens Fis determinó como una censura empresaria.
quién es noticia y quién no lo es, quiénes son las fuentes de información y quiénes nunca llegan a serlos, quiénes son los portadores de esas formas distintas de ver la vida y el mundo y quienes en definitiva nunca tendrán la oportunidad de poder formar parte de esos imaginarios sociales. Pérdidas de fuentes de trabajo, por supuesto, falta de diversidad, por ende, y de pluralismo, y vulneración esencialmente de los derechos de las audiencias, teniendo en cuenta que entonces este escenario se convierte en un verdadero factor de presión para los gobiernos y, por supuesto, para la vulneración, como mencionaba, de esos mismos derechos de las audiencias. Con lo cual, si nuestra realidad y las problemáticas que podemos identificar en América Latina tienen que ver con la escasa educación crítica de las audiencias, como reconocen nuestros defensores y defensoras, con el escaso conocimiento de las defensorías, con la baja participación, con el escaso presupuesto, con la alta dependencia o las dificultades de mantener la independencia de los propios directivos y con escenarios de concentración, tal vez tengamos que pensar entonces en empoderar, en fortalecer a nuestras defensorías de las audiencias en América Latina. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Impulsando entonces la creación de marcos legales específicos para que nos garanticen de alguna manera principios de autonomía y de independencia en nuestra tarea. Nosotros y nosotras no defendemos ni a los licenciatarios ni a los dueños de los medios. Lo que hacemos es defender a las audiencias. Por supuesto que tampoco defendemos a ningún gobierno, pero hay que tener claro que no hay aquí una neutralidad, sino una perspectiva de defensa de los derechos de esas mismas audiencias. Tener misiones y funciones claras, garantizar el presupuesto propio resulta fundamental. Tener una defensoría de alcance nacional, porque aquí estamos defendiendo un derecho humano. Estamos defendiendo el derecho humano a la comunicación y frente a esa realidad los estados tienen una obligación y tienen un rol muy concreto, que es el rol de salvaguarda de ese derecho humano a la comunicación. Una elección y un control parlamentario con participación ciudadana, que las defensorías obviamente generen toda la posibilidad para que sean las propias audiencias quienes participen en la elección de los defensores y jerarquizarlos desde el punto de vista como organismos de consulta en las reformas en materia de derecho humano a la comunicación. Creo que contextos como los que estamos teniendo aquí en la Argentina, regresivos en materia de comunicación, necesitamos seguir fortaleciendo las defensorías del público, las defensorías de las audiencias, las ouvidorías, para tener un debate vigoroso, por supuesto, como hemos aprendido en la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también tener derechos de las audiencias, audiencias vigorosas y defensorías del público de las audiencias que sean lo suficientemente vigorosas para que funcionen como verdaderos antídotos a las asimetrías que hoy se dan en América Latina. Y ese, por supuesto, no solo es el desafío, sino que es la verdadera problemática que tenemos quienes trabajamos en América Latina. Muchísimas gracias.